¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, siempre un placer. La discusión y aprobación de la reforma judicial, sin duda alguna, tiene varias aristas, varias visiones, varias miradas que llevan siempre a una, pues sí, podríamos decirlo así, a una diferencia, incluso confrontación ideológica o interpretación diferente de cómo deben de ser las cosas en un momento dado. En la semana, y ustedes lo saben, en este canal hablaba su servidor de lo que era la ética, el pragmatismo, la política y demás. Pero, ¿qué pasa con la crítica? ¿De dónde debe de surgir la crítica en un movimiento tan grande como es el de la Cuarta Transformación, hoy por hoy un movimiento hegemónico, gracias precisamente al voto popular, a que la gente decidió que fuera un movimiento hegemónico como tal, a diferencia de otros movimientos similares? ¿De dónde debe salir la crítica? ¿Qué tanto la crítica tiene que ser siempre escuchada? ¿Para qué nos sirve la crítica? ¿Cómo diferenciar la crítica del golpeteo, que siempre es fundamental en este tipo de situaciones? ¿Y por qué y en qué momentos se vale, por supuesto, el pragmatismo y la ética política? ¿Se cruzan, no se cruzan, conviven? En fin, vamos a saludar, por supuesto, a dos maestros en toda la extensión de la palabra para esta emisión, de los cuales vamos a aprender muchísimo en los próximos minutos. Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo está, Rick? Querido Jesús, querido Federico, un abrazo como siempre, muy a la expectativa de lo que podamos dialogar en este programa. Un abrazo para la audiencia. Fede Bonazo, ¿cómo andas, Fede? Queridos amigos, Jesús, Rick, querida audiencia narrativa, les confieso como prólogo de este programa que para mí, sin duda, este programa, este capítulo, esta emisión de narrativas es la que mayor contenido emocional va a tener de parte de quienes está hablando en este momento. Para mí es fundamental el tema que vamos a tocar hoy y a mí me pega particularmente de cerca. Pues voy a comenzar con una pregunta muy directa. Esto en el marco, por supuesto, que ha habido en torno a la discusión particularmente del voto de Miguel Ángel Yunes a favor de la reforma judicial. Hay voces que se han expresado, que han dicho, se vale porque la reforma está por encima de cualquiera de estos votos y de quien haya sido. Si no hubiera sido Yunes, hubiera sido cualquier otro de la oposición y hubiera sido exactamente lo mismo, porque todos están contaminados. Hay otras voces que señalan: yo hubiera preferido esperar en lugar de aliarme con personajes tan deleznables como un pederasta, el caso concreto de Miguel Ángel Yunes Linares. Es decir, irle dimensionando las palabras. Y esto ha provocado incluso ciertas diferencias y nos lleva a una pregunta muy clara, mi querido Ricardo. La crítica desde la izquierda. ¿Cómo valoramos la crítica desde la izquierda cuando estamos ante un escenario de esta naturaleza en donde se confronta nuevamente el pragmatismo con los principios? Lo primero que hay que tener muy claro es que la izquierda no existe sin el pensamiento crítico. Es un principio fundamental de los análisis tanto éticos como materiales. Que parten desde la literatura, la filosofía y la construcción ideológica de cualquier movimiento que aspire a asumirse como de izquierda. Hay muchos ensayos que lo mencionan, desde ¿qué entiendo yo por el marxismo de Alain Badiou? Hasta Juventudes Revolucionarias, que además fue un libro que casi logra entrar a los libros de texto en México. Es una historia bastante interesante. Pero bueno, lo primero que para mí es necesario entender es que el pensamiento crítico no puede simplemente desaparecer, porque entonces aparece lo que ya había comentado en redes sociales el querido Federico, los estalinismos de discurso, o por lo menos esta construcción de lo irreductible a través de las causas. Lo que yo entiendo es que las izquierdas, sobre todo las izquierdas latinoamericanas, porque estas discusiones no se tuvieron en la construcción de los movimientos políticos de izquierda europeos, pero hasta dónde estamos pudiendo llegar con la discusión pública tan limitativa a la que estamos sujetos y sujetas ahora mismo. Y veo un principal problema que es el del dogma. Parece o pareciera que hay algunas personas empeñadas en construir absolutos incuestionables y bueno, esta es una conducta de la derecha. Si hacemos un análisis profundo de lo que ocurrió durante la configuración de los partidos fascistas o neofascistas,
tanto en Italia como en Alemania, como en España, como en Chile, se solidificaron justo en el pensamiento unificado. De hecho, la literatura que hace crítica sobre el comportamiento de los autoritarismos a través de las distopías, como Orson Welles, hablan de incluso ministerios de la verdad, es decir, aquellos movimientos que sí tienen representación política. Y claro que esto es una dramatización, pero es una dramatización útil para tratar de dimensionar lo que yo vi, ¿no? O lo que yo estoy, mi capacidad de poder entender la realidad de este momento, que efectivamente está respondiendo a estos paradigmas que plantean la literatura distópica del monopensamiento, de la destrucción de la diversidad y parte de los problemas históricos que han tenido los movimientos de izquierda latinoamericanos han sido el intento de homologar el pensamiento a través de la doctrina. Esto es verdaderamente complejo porque además desvirtúa la identidad de un movimiento de izquierda que tiene como principal característica el análisis crítico de las situaciones. Es decir, el materialismo dialéctico no se sostiene sin crítica. Es de ahí de que me parece tan importante que se tome en cuenta cuestiones como de dónde viene la crítica, pues de dónde venga, ¿no? Es decir, no podemos simplemente rechazar una cuestión que debe de ser sometida a discusión pública, porque no solo perdemos esta aspiración que es entre medio filosófica, medio antropológica, de qué entendemos nosotras y nosotros por ser de izquierda marxistas. Simplemente se desvirtúa incluso cualquier pretensión democrática. Disculpe, mi perro se atoró con una maceta. Está enojadísimo con lo que está ocurriendo. Entonces, O con lo que estás diciendo, pero tú sigue. lo que estoy diciendo puede estar muy en desacuerdo, a lo mejor es un dogmático y eso explicaría el porqué su reactividad ante otros perros. Los perros tienen a cierto dogmatismo, si por Sí, naturaleza. sí, atienden a la lógica de la costumbre. Entonces es complejo dialogar de diversidad con una mascota. Pero bueno, intentaremos aquí hacer un pequeño manual de cómo dialogar con nuestros perros de marxismo. Estoy Entonces, derrotado, hermano. Yo no, ya no intento dialogar con él. Fui derrotado desde hace mucho, güey. bueno, para tratar de terminar la idea de manera redonda, me parece que no solo se atenta contra el pensamiento de izquierda cuando se rechazan las discusiones teóricas prácticas desde la crítica, sino se atenta contra la misma democracia que dice ser representada, porque no puedes hablar de democracia sin diversidad. Esto es un absurdo, es como un ejemplo que me vino a la mente anoche tratando de darle vueltas porque coincido con Federico, este programa es verdaderamente complejo. Es como cuando llegan estos pseudoambientalistas y quieren reforestar siempre con coníferas, ¿no? Y entonces te plantean como bosque la imagen de los pinos, cuando un bosque es diverso, es complejo, muchas veces es contradictorio y hay plagas y hay insectos. Esto es la diversidad, esto es la democracia, esto es un Estado. Y si no entiendes la diversidad dentro del Estado, bueno, te tienes que asumir claramente antidemócrata, ¿no? Y entonces la discusión ya no se concentra solo en qué clase de crítica vamos a atender, no, es toda la crítica porque el Estado es diverso, converge y las ideas se contraponen y eso es lo que la hace poderosa la democracia. La democracia por sí misma no es una categoría aspiracional simplemente porque exista, es una categoría aspiracional porque trata de representar a la sociedad misma como vigilante de la misma decisión de las sociedades. Entonces, si no entendemos este principio, ni siquiera estamos entendiendo los principios democráticos. Entonces, ya ni siquiera podemos esperar una democracia de izquierda participativa y social. Simplemente no podemos aspirar a la palabra democracia si no entendemos la crítica como lo que es. La misma pregunta, querido Federico. Ah, eh, yo estoy un poco contaminado por la emoción en esta circunstancia, porque lo que hemos visto en las últimas horas, al menos en el ambiente de discusión donde yo me muevo más, que es la red social X, que sin duda no representa el mundo, pero a la vez creo que es un muestrario bastante significativo de cómo piensa mucha gente, sobre todo aquella que tiene acceso a ciertos recursos.
eh, se ha, se ha jugado un rol de estigmatizar en la coyuntura de la reforma al Poder Judicial aceptada en el Senado y el voto de Yunes, que para mí es lo menos relevante de toda esta discusión en un aspecto anecdótico, pero tiene un elemento que lo hace muy relevante. Pero no lo voy a mencionar ahora, lo dejo para después, porque para mí son dos discusiones que están relacionadas, pero no son la misma. Una es ¿qué está ocurriendo con la crítica interna y la autocrítica que voces que han apoyado a la 4T están levantando y cómo esas voces están siendo estigmatizadas, canceladas, marginadas de la discusión interna al llamarlas buena ondita, izquierda bien pensante, nueva Denise Dresser y toda una serie de estigmas que lo que hacen, hemos visto particularmente esta semana que ese ataque se ha concentrado en Carlos Pérez Ricard por una nota que publican en Reforma, pero esto le ha ocurrido a Hernán Gómez Bruera en el pasado y le ha ocurrido a otros periodistas como Julio Astillero o como Luis Hernández Navarro o como el que modestamente habla, que tiene una trinchera más pequeña que estas otras voces que yo estoy mencionando, pero a mí también me ha ocurrido caer en el estigma. Y esa es una discusión. ¿Cómo gestionamos la autocrítica y la crítica interna, como tú muy bien planteaste en tu pregunta, sabiéndola distinguir de lo que es la crítica de la derecha, pero convocando esta idea tan importante que ha puesto Ricardo sobre la mesa, que es que toda crítica, no importa de dónde venga, hay que atenderla, siempre y cuando no sea evidentemente una fake news, una campaña propagandista de tergiversación o militancia de la derecha. Ahí no. Pero si los argumentos de una crítica a la realidad política, social, económica, están bien presentados, no importa quién los presenta, porque caemos ahí en el ataque ad hominem, que es una falacia muy chafa. Si no, como lo dice tal, no vale. No, no, momento. Lo que importa es lo que se dice, no quién lo dice. Bueno, ese es un ámbito de conversación. Otro es la reforma judicial en sí, cómo se conquistó la mayoría en el Senado. Que no es nada trivial y que algunos piensan que hablar de ese tema es ser un puritano. Usan la palabra puritano mal empleada. Les pido por favor que vayan al diccionario y vean lo que es el puritanismo. La confunden con la pureza. Sí, la pureza ideológica de la izquierda bien pensante que no entiende que la causa mayor amerita cualquier mal menor. Ahí podemos abrir una pregunta, no la voy a contestar en esta intervención. ¿Amerita una causa mayor siempre, en toda circunstancia, un mal menor? ¿Cómo calibramos qué tan mal o qué tan menor es esa maniobra en función de un bien mayor? Bueno, esa es toda una discusión que es la de la ética y la política, que es una y otra muy diferente es cómo gestionamos la crítica interna. Ahí me voy a concentrar ahorita, tantito, prometo, o intentaré no extenderme. Mi postura es que he visto muchos movimientos de izquierda que han cancelado la crítica con el estigma. Cuando voces importantes de la 4T señalan a Carlos Pérez Ricard como la nueva Denise Dresser o el Monero Hernández, por quien siento un enorme cariño, admiración y respeto. Yo soy un fan de Hernández, me parece un genio. Pero aparte que me parece un genio como cartonista y como hombre que sintetiza la política, me parece un tipo que ha contribuido muchísimo a la izquierda. Entonces, esta crítica que yo voy a esbozar la hago desde la admiración y el cariño, ojo, que es lo que yo pido que hagamos con todos los que pertenecemos al campo popular y todos los que simpatizamos con la 4T, más o menos críticamente. Pero compararlo con Pablo Iriart, a Pérez Ricard, y estamos usando el ejemplo de Pérez Ricard, recordemos, no solo, no tanto para personalizar la conversación en él, sino en lo que su caso representa. Me parece que es una bajeza, porque lo que logra es que tantas otras personas, miles, no sé si millones, que como yo admiramos y respetamos la voz del Monero Hernández, descarten a Pérez Ricard, digan, no, por algo lo sacaron de radicales, es la nueva Denise Dresser, es un neoliberal y es un fifí, y ahí hay memes, y hay toda una iconografía, y hay todo un estigma que se expande viralmente en las redes, donde a Pérez Ricard, que ha sido un hombre que ha contribuido enormemente a la 4T, se lo saca de la burbuja del ambiente, es una burbuja gigante la de la 4T, no, no es una burbuja chiquitita, es una gigantesca burbuja, pero se lo saca de ese ecosistema 4T0
No por mucha gente que dice, no, bueno, a ver, no estoy de acuerdo con él, pero se vale criticar lo que... No, pues por eso está muy bien. Yo tampoco estoy de acuerdo en todo lo que la famosa nota de Marras en el Reforma de Carlos Pérez Ricard dice, pero sí estoy de acuerdo con algunas de las cosas que también dice. Mientras estemos en desacuerdo, acuerdo y lo podamos conversar bien, entendiendo que esa conversación abona a mejorar el proyecto y el movimiento, perfecto. Lo que a mí me preocupa es otro fenómeno muy diferente. Porque mucha gente me ha dicho, oye, Federico, pero pues, ¿qué? Pues, no se vale la crítica a la crítica. No, 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 claro que se vale. Pero llamarlo Pablo Iriart o la nueva Dresser o un fifí o calificarlo con estigmas, eso no es crítica de la crítica, eso no es contracrítica, eso no es conversar polémicamente con Pérez Ricard, eso es estigmatizarlo. Y con el estigma, ¿qué logramos? Anularlo, cancelarlo, marginarlo, correrlo de la discusión. A él y a otras tantas voces que se atrevan a levantar críticas en este caso coyuntural, a la reforma judicial en sí y a cómo se implementó y a cómo se alcanzó la mayoría en el Senado. ¿Por qué vamos a convertir ciertos temas en tabú solo porque la derecha usa eso para atacarnos? No, no debemos convertirlo en tabú, debemos tener el coraje intelectual siempre de conversar aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo. No hay manera de calibrar y corregir rumbos de los movimientos de signo popular como es la 4T si se anula la autocrítica. Ahora, esto que estoy diciendo yo es una obviedad, es un perogrullo, sí, y sin embargo, no lo es en la práctica, porque la costumbre de la estigmatización y de marginar las voces disidentes o las voces que manifiestan crítica es algo que la historia nos ha enseñado se repite. Por eso yo hablé de estalinismo, de cabotaje o formas diferentes de estalinismo. No es que yo estoy diciendo que la 4T sea estalinista en una cuestión literal, comparando el proceso de Stalin con el proceso de López Obrador. El que piense eso quiere entender mal, tiene mala leche. No, lo que yo estoy diciendo es que procesos que de cancelación de la crítica interna llevan a ciertos tipos de estalinismo, ¿sí? Estalinismos chafas, maneras de mantener las viseras hacia el frente y no ver, no escuchar. Entonces, eso a mí me parece lo más preocupante, porque además siento que es un fenómeno creciente, no decreciente, un fenómeno que se generaliza, no que se aísla, un fenómeno que no está concentrado en cinco o seis voces hiperradicales y fanáticas, sino que está tomando la generalidad de lo que al menos en la deliberación pública, no estoy hablando del pueblo, no estoy hablando de la gente de la calle, del señor que vende tortillas, de la gente que está fuera de la discusión de Twitter, que también es un ecosistema, pero sí estoy hablando de mucha gente que tiene influencia después en mucha otra y en ese mismo pueblo al que nos estamos refiriendo. Entonces, yo creo que es fundamental serenarse, serenarse, saber identificar al enemigo. Es muy poderoso el enemigo de la derecha como para que nos andemos confundiendo de enemigo y poniendo muchos recursos en atacar a gente cuyo compromiso con el movimiento y con el proyecto de la 4T está más que comprobado en vez de atacar, yo siempre digo atacar argumentalmente, estoy siempre en contra de la violencia, incluso de la violencia verbal, concentrar nuestras armas y nuestras argumentaciones, nuestras municiones argumentativas en donde hace falta, porque la derecha siempre está viva, siempre está presente, siempre va a jugar maniobras de boicot y de sabotaje a los gobiernos de izquierda. Ahí hay que concentrar la energía siendo receptivos a la crítica interna. Acabo esta intervención tocando un punto, no lo menciono para no acaparar, perdón, la palabra, pero toco un punto. Hay mucha crítica de que no, como escriben en Reforma y salen en Televisa algunas voces. Es importantísimo que revisemos la importancia que tiene, perdón, es importantísimo revisar la importancia, mala frase. Es fundamental revisar la importancia que haya voces que apoyan este proyecto de izquierda en los grandes medios masivos de comunicación, porque hay que revertir esa narrativa a la derecha. Convencernos entre nosotros no vale tanto la pena como intentar dialogar con aquellos que piensan diferente. Voy a hacerles una pregunta provocadora hasta cierto punto. No, ¿qué tanto? Porque también es parte de la discusión y es importante siempre discernirlo. ¿Qué tanto también, lo defino así, no con un afán denostativo, sino ejemplificador? ¿Qué tanto la pureza ideológica puede caer también en no escuchar a una mayoría?
y qué tanto se puede justificar en un momento dado este hecho o contravenir incluso con el interés de las mayorías. Y comenzaría contigo, señor Rique Valderas, si el buen Kant está de acuerdo. El micrófono, hermano. Pienso que está más que de acuerdo en que tengamos esta discusión. Le enoja y le apasiona igual que a cualquier persona. La pureza ideológica como obstáculo para la escucha, no creo que aplique personalmente y entiendo que creer es acto de fe, pero no creo y no pienso que sea aplicativo, por lo menos para quien se asume en un movimiento de izquierda, cualquiera que fuere, no solo el obradorismo, porque parte de la esencia del marxismo y de hecho se estudia así como el pensamiento crítico, ¿no? Y entonces está la Escuela de Frankfurt como pensamiento crítico, está los estudios latinoamericanos como pensamiento crítico. Entonces, al contrario, desde mi perspectiva, entre más asumes la responsabilidad de habitar una ética izquierda, más entiendes lo necesario que es tener esta discusión no solo como lo dice muy acertadamente Federico, no hablarnos al ombligo, sino a tratar de tejer los puentes, de construir esos trayectos que todavía se encuentran en la frontera del tabú y escuchar principalmente, la derecha siempre se equivoca. Es lo mismo una crítica que una difamación. Es decir, desde mi perspectiva, la pureza ideológica, principalmente la de izquierda, implica entender estos absolutos, ¿no? Entender que la derecha no siempre se equivoca y que no porque lo diga Denise Dresser está mal, porque Denise Dresser también tiene grandes ideas. Y no es lo mismo la difamación que la crítica. Voy a poner un ejemplo con nombres que yo sé que son de mala educación, pero yo nunca he sido un tipo muy educado. Y no es lo mismo, por ejemplo, lo que hacen en contra de Pérez Ricard, poniéndole adjetivos, que lo que hace Pérez Ricard, que es problematizar con argumentos. No es lo mismo decirle eres una Denise Dresser que decir estoy en desacuerdo porque está ocurriendo esto, ¿no? Porque tengo estos elementos. Y no lo vuelve la misma persona que, por ejemplo, no está haciendo, no está cayendo en este discurso ad hominem en donde intentas desacreditar al personaje enfrente, como sí lo hizo Sergio Aguayo comparando a Andrés Manuel con Echeverría, asegurando que el proyecto militar del obradorismo, aunque es cuestionable, y aquí está el discurso ad hominem, porque es cuestionable el que esté la milicia en la calle, yo personalmente estoy en desacuerdo, pero no es lo mismo decir que eso es igual o similar a la desaparición de 400 estudiantes durante la matanza de Tlatelolco, no es equidistante, y no solo es anticientífica una comparación de estas, es injusta. Y creo que un principio de quienes asumimos la responsabilidad de estar en espacios de la comunicación es no atentar contra los principios éticos fundamentales que son el de la democracia, la justicia, la equidistancia del pensamiento. Entonces, no, al contrario, yo creo que entre más entiendes el pensamiento de izquierda, más comprendes la necesidad de criticarlo absolutamente todo, independientemente de dónde vengan estas construcciones, quién las pronuncie, el error no tiene identidad política, el error habita en todas las personas y no estamos buscando personas perfectas ni estados perfectos, todo es perfectible. Estamos buscando estados que proactivamente no busquen lucrar con el plusvalor, estamos buscando estados que intenten apelar a la pacificación de las naciones, a tejer puentes, a que las personas en situación de movilidad humana tengan un lugar en donde atenderse médica y socialmente. Estamos buscando un espacio en donde la riqueza se reparte de mejor manera y que la explotación laboral cada vez se detenga.
Sin embargo, parece que hay personas dentro del obradorismo, como dentro de cualquier partido político, que no están dispuestos a tener esta discusión porque han cimentado también sus carreras políticas en esto y que son los principales provocadores de estas discusiones salomónicas que no llevan a ningún lado. Y por ejemplo, la crítica constante que aparece sobre la premura. Hay mucha gente dentro del propio obradorismo que de verdad entiende. Y no estoy diciendo que esté bien o está mal, solo estoy diciendo que de verdad ocurre. Hay gente que entiende esta reforma como un proceso de emancipación del poder político y del poder capital. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, el día de hoy, el 35% del territorio en el estado de Sonora está concesionado solo a la minería. Imaginen que crucemos datos con agua, con petróleo, con cualquier tipo de servicio, cualquier industria extractiva. Estamos hablando de que la mitad de un estado está funcionando solamente para enriquecer firmas, principalmente internacionales. Esto es con lo que había que luchar. Y entonces hay gente dentro del obradorismo creyendo que si tú atentas contra este discurso, estás atentando contra todo un proyecto de nación. Esto es horrible porque también tenemos otra realidad que coexiste, que es la de Durazo diciendo que la REA es amigo de los sonorenses, ¿no? Cuando pues esto es una falacia y no hay una manera ética de sostener esta discusión y defender a Durazo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que quien esté en desacuerdo y que pueda tejer esta discusión, va a ser desacreditado con lo personal, va a ser desacreditado, desacreditada con falacias argumentativas, porque al final, pues nadie va a sostener que Durazo está trabajando para los sonorenses cuando en realidad está trabajando para la REA. Es así de claro. Entonces, estas discusiones son las que no estamos queriendo tener, en serio, apelando a una izquierda, porque entonces estamos desacreditando no solo la importancia de que un movimiento de izquierda llegue al poder, sino la habilidad o la capacidad que tiene un movimiento popular de generar cambios sustanciales en la realidad inmediata de las personas. Y yo no pienso abandonar este discurso. Yo. Fede, sería la misma pregunta, pero yo le agregaría un cierto entorno, que es el que se ha venido manejando a final de cuentas. ¿Qué pasa si una mayoría de la población te pide que apruebes como sea una reforma como esta, de la dimensión de esta reforma, no cualquier reforma, de la dimensión de esta reforma, en un poder que tiene enquistado, como bien se ha señalado muchas veces, a diferentes personajes que representan intereses muchas veces incluso contrarios a los de esa mayoría? ¿Cómo entendemos esta situación? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Se justifica? ¿No se justifica? Amén de lo que planteábamos antes, cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo expresas tú? No, claro que se vale. El pueblo de México ha hecho suyo el plan C. El pueblo de México ha identificado que en el Poder Judicial tiene un enemigo. Lamento plantearlo en estos términos porque mucha gente que con argumentos más que atendibles defiende la pertinencia de un poder judicial autónomo. Yo estoy entre las personas que creen, la 4T también, así lo dice. Nada más que la 4T dice la reforma nos va a llevar por primera vez a tener un verdadero poder judicial autónomo. Hay que ver si así va a ser. Hay elementos en la reforma que nos hacen creer que quizás no sea un poder judicial del todo autónomo. Pero eso es discutir sobre la reforma del Poder Judicial, que me parece interesantísimo, pero creo que no es el tema del programa. La gente ha hecho eso suyo, ese reclamo suyo, y tiene una enorme expectativa de que eso se cumpla. Si la reforma del Poder Judicial en los hechos no se traduce en una mejor justicia para la gente, el precio político lo va a pagar la 4T. Y por eso muchos de nosotros que estamos tanto a favor de una reforma del Poder Judicial como de la 4T, hemos querido que esta reforma sea la mejor reforma posible dentro de los marcos de la realidad, para que podamos realmente dar un paso hacia una mejor justicia y para no desilusionar a un electorado que hoy confía y ha puesto todo o no todo, pero gran parte de su afecto cívico-político y de acompañamiento a este proyecto político llamado Segundo Piso de la 4T en la reforma del Poder Judicial. Claro que sí. Ahora, quiero rescatar el tema del purismo, porque es un tema fascinante.
muchas críticas que se le hacen a algunos, que son a su vez críticos de a ciertos aspectos de la 4T, es que son puristas. Es que tú te falta calle, menos libros y más calle. Y, a ver, no hay que desestimar nuevamente, como también dijo Ricardo, con cuya intervención pasada estoy, no existe un número superior al 100%, pero en este caso estoy en un 163% de acuerdo con lo que dijo. Toda crítica es válida, venga de donde venga. Pero es verdad que hay algunas personas que se parapetan detrás de un sentimiento de superioridad moral y te dicen, no, lo de Yunes es repugnante, la 4T es lo mismo que la derecha. Y entonces usan eso para subirse en un escaloncito y mirarte desde arriba. No es mi caso, no es el caso de Pérez Ricard, no es el caso de muchísimos que tenemos críticas con el evento Yunes. No es desde el purismo. ¿Acaso sea desde el idealismo, que es una cosa muy diferente al purismo? Porque el purismo es, puro no es nadie. El que Sí, se el agua sienta bendita, ¿no? puro, que arroje la primera piedra, ¿sí? Puro no es nadie. Hay pocos casos de pureza. Ni siquiera Che Guevara, que es un ideal de combatiente humanitario de izquierda, que entendió que la violencia también a veces es un camino inevitable para modificar el statu quo. Eso lo mismo lo entendió Hidalgo, Morelos, Guerrero y todos nuestros héroes de independencia, porque no modificaron el statu quo de la colonia regalándole caramelos a los españoles. La violencia ha sido muchas veces, si no, ¿cómo parabas a Hitler? La violencia ha sido muchas veces la única manera de modificar el estado de las cosas. Y a veces es legítima. Y hay que distinguir la violencia de agresión primera con la violencia de resistencia a esa agresión. Hay que distinguirlas. Que esa es una distinción importante que nunca se hace en el caso Israel-Palestina. Pero volviendo al purismo y al idealismo, el idealismo es otra cosa. Sí, yo soy idealista, sí que tú no eres, tú eres materialista. ¿No? Yo soy idealista, soy izquierda bien pensante, tú que eres izquierda mal pensante. Yo creo en los ideales igual que tú creías. Algunas veces no, algunos compañeros de izquierda han cambiado a Marx por Maquiavelo y creen que la conquista y la perpetuación en el poder es la causa. No, el poder no es la causa. La causa es la justicia social. Entonces, no es ser purista, sino idealista, pensar que el pragmatismo debe tener límites porque si no, no nos distinguimos los que somos de izquierda de los de derecha. ¿Cuáles son los límites del pragmatismo? Yo encuentro que hay dos muy claros. Uno, cuando te conviertes en aquello otro que decías que ibas a combatir, cuando te conviertes en el canalla que siempre estuviste denunciando para combatir a los canallas, ese es un límite. Sí, es un límite ético, idealista, no pragmático. Sí, lo admito. Yo estoy con ese límite ético. Sí, soy de los que creen que hay límites éticos en el desempeño político. Sí, soy un izquierda buena ondita, si así me quieren llamar. Prefiero ser izquierda buena ondita que izquierda mala ondita. Estoy con Marx más que con Maquiavelo, insisto. Luego, otro límite, la ley. Vamos a violar la ley para un bien mayor, para procurar un bien mayor. ¿Cuál es el? No, 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 no se puede violar la ley. Si en el caso Yunes, que a mí me vale más de Yunes en sí, si le aplaudieron, si Adán Augusto lo abrazó, todo eso me parece menor, anecdótico. Lo que es central y conceptual y fundamental es que si el acuerdo con Yunes para obtener ese voto por una supuesta buena causa, vamos a decir que yo estoy de acuerdo con la reforma del Poder Judicial, no, claro. Pero para lograrla, vamos a violar la ley. Porque si se le condonan a este personaje y a sus familiares los presuntos delitos que ha cometido para obtener ese voto, estamos violando la ley. Estamos usando las fiscalías de manera facciosa, como las usaba el PRI, como las usó Fox, como las usó Calderón. ¿Vemos eso? No, yo no quiero eso. Y si es necesario esperarse un rato más para llevar a cabo la reforma del Poder Judicial, a cambio de no violar la ley, porque no violar la ley me distingue de mi enemigo de la derecha, yo estoy con eso, no con lo otro. Para mí lo estratégico es distinguirnos de la derecha, porque en un sistema democrático la derecha va a recuperar el poder político, a menos que hagamos una dictadura y digamos, no, la derecha no vuelve más, no vuelve más. Cancelamos las elecciones y aunque las ganen, no vuelve más. La izquierda va a gobernar para siempre. Dictadura del proletariado. Yo no estoy de acuerdo con la dictadura del proletariado y menos en esta circunstancia histórica.
en la Rusia presoviética del 17, quizás sí, hoy no. Entonces, si vamos a jugar con las reglas democráticas, es fundamental entender que la derecha puede volver. Y si nosotros violamos la ley, la derecha también se va a sentir con el derecho de violar. Bueno, la derecha la viola por antonomasia, por DNA. Si hay un límite ético en la política, si no somos la misma mierda. Acá lo dejo. Con la siguiente pregunta. Vivimos un momento en donde comienza a chocar la izquierda electoral con la izquierda en un momento dado más antisistema e incluso apareciendo también la izquierda más académica, más intelectual. Es decir, vivimos un momento en donde las diferentes izquierdas comienzan a mostrar precisamente sus diferencias, a final de cuentas. En alguna ocasión yo les preguntaba si un gobierno puede ser puramente de izquierda en un sistema como el capitalista, como tal, con las reglas capitalistas que han venido metiéndose hasta el final. ¿Y qué tanto la izquierda antisistema, queda claro que no lo entiende, lo ha dicho Marcos muchas veces, ¿no? Ha dicho nosotros no vamos por ese camino, pero surge esta otra izquierda que dice, yo estoy a favor de este movimiento, pero no estoy a favor a lo mejor de muchas cosas que quiere hacer para consolidar lo que me está prometiendo. ¿Qué tanto estamos ya en ese escenario en donde las propias izquierdas comienzan a retarse a sí mismas, querido Ricardo? Salvo por las izquierdas anarquistas, esto no está ocurriendo. De hecho, las izquierdas marxistas reconocen la necesidad del Estado para transitar a los procesos de autodeterminación de los pueblos. Lo que estamos viendo también, no podemos volvernos los pregoneros del apocalipsis de la izquierda, eso también es importante. Lo que estamos viendo justo es la práctica regular de la izquierda, que es el pensamiento crítico. Y evidentemente cuando el pragmatismo de la política habite las irregularidades de la consistencia sobre texto de la materialidad de las cosas, voy a tratar de ser un poco más claro, sobre texto de que se volviera real la reforma al Poder Judicial, realizan prácticas que no son de izquierda, un partido que evidentemente ha tratado de generar un mejor ecosistema para la toma de decisiones del pueblo, es decir, un reparto equitativo de los recursos. Es decir, el obradorismo, le guste a quien le guste, sí generó un mejor sistema de gravamen y de recolección del mismo. Hubo 5 millones de personas que salieron de la pobreza, el aumento al salario mínimo, es decir, todas estas prácticas que son de regularidad o de regulación para las condiciones de la base proletaria son prácticas de la izquierda. Incluso la reforma que ellos mismos abandonan fue impulsada por un personaje de izquierda, me refiero a la de las 40 horas. En esos momentos, la práctica de todas las personas militantes de la izquierda, independientemente si es la izquierda que hace práctica política o la izquierda teórica o la izquierda campesina o la izquierda académica, pues van a surgir diferentes posturas que van a poner en el eje de la cuestión o en el análisis de la cuestión, en el análisis del arte, la toma de decisiones del partido. De eso a que exista una ruptura real, yo creo que hay una ruptura con el movimiento zapatista que es indiscutible. El movimiento zapatista abiertamente tiene prácticas anarquistas, es decir, prefiere la no intervención del Estado, salvo aquel año que postuló a Marichuy, la jalisciense, a la presidencia de la República. Fue el primer año que apelaron a que hacía falta participar en los procesos de democracia occidental para tener pues, representatividad indígena, ¿no? Pero hasta con esta izquierda hay más coincidencias que las pudiera ver, por ejemplo, con el PAN. Es decir, para mí es la naturalidad del pensamiento crítico el estar en desacuerdo. Yo creo que todas las personas que habitan el pensamiento de izquierda tienen como consigna el no estoy de acuerdo, ¿no? Y esto es necesario muchas veces desde el punto de vista del análisis de principios.
Lo verdaderamente relevante aparece justo cuando la materialidad ya no convive con el pensamiento crítico. Es decir, ahora mismo la reforma, lo particular que es en gran parte el motivo por el cual estamos dialogando acá, pues nos dejó ver lo mejor y lo peor de absolutamente todos los procesos parlamentarios en este país. A mí me queda la inquietud de darle seguimiento a los procesos penales que pasa la familia Yunes. Indiscutiblemente. Lo que Claro. acaba de decir Federico es indispensable. No podemos atentar contra el Estado de Derecho sobre pretexto de la materialidad de la emancipación, que todavía es una promesa. No, bueno, y Exactamente. aparte, creo que te interrumpa, hay una declaración del presidente López Obrador esta semana donde dice, yo no transé, mi gobierno no ha transado nada con los Yunes. No Otros, sería la primera vez que el presidente dice algo que no es. También tenemos fotografías del presidente con pancartas de no a la militarización. Es decir, las discordancias políticas las entendemos. El violentar el Estado de Derecho no es lo mismo. No es lo mismo tratar de configurar un Estado en el que la marcialidad o la operatividad del Estado Mayor, este que según Andrés Manuel ya no existe, pues tener, por ejemplo, obra pública. Sí, no es lo mismo que al que estén teniendo retenes y matando gente como el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Estamos en un margen todavía de lo discutible, ¿no? Para Andrés Manuel esto no es militarizar porque no están teniendo, digamos, labores de combate directamente. Son labores de auxilio que sí corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional. En este caso, no. En este caso, lo que se pone en tela de juicio justo es la palabra de Andrés Manuel de no violentar el Estado de Derecho que dice representar. Es por eso que es tan distinto y tan alarmante la necesidad de verdad tener una fiscalización de los procesos. La segunda cosa que es una realidad es que el Poder Judicial ya tenía muchos problemas sin tener la reforma. Tenemos dos sentencias de cortes internacionales corriendo. La primera es la García Rodríguez versus Estado mexicano, que perdió el Estado mexicano. Y la otra es muy difícil de pronunciar, son Pantetitle versus el Estado mexicano. La primera es la más polémica porque habla de la regularidad constitucional, aquella discusión que tuvimos sobre que la reforma de Norma Piña que quería que los tratados internacionales estuvieran por encima de la Constitución, esa es la que pierde. Entonces, en mitad de dos procesos de sentencia con penalidad para el Estado mexicano, es una reforma de esta naturaleza que no ha logrado gobernar tampoco el principio de inmediación, no jurídica. Entonces, teniendo tantas discordancias en operatividad de un poder, evidentemente va a construir un escenario de discordancia con los acuerdos que ya hay. Entonces, si ya se están violentando tratados internacionales que debía de cumplir el Estado mexicano y que tras las dos sentencias podemos decir claramente no cumplió, estos procesos, más allá de si la discusión tiene que ver con que el Poder Judicial era un enemigo o no, bueno, que esto en operación, que sigue siendo una promesa que no ha dado resultados, debe de hacer en el marco de la máxima legalidad. Lo que les compartí, por ejemplo, por el chat, es algo que no podemos ver. No, nada justifica la violencia. Y la cantidad de sangre en el video del muchacho que les compartí de lo ocurrido en el Poder Judicial de Mexicali, simplemente es inaceptable. La fuerza pública históricamente ha servido para preservar los intereses de la burguesía y cuando usas la fuerza pública para reprimir la discusión pública de personas que carajo, dejémoslo que por lo menos se desahoguen, ¿no? Si ya vamos a construir un nuevo poder judicial, violando derechos laborales, metiendo incertidumbre, poniendo en tela de juicio lo ocurrido con Yunes y Barrera, por lo menos deja que la gente se desahogue. No usar a la fuerza pública también era un elemento indispensable para que esto no ocurriera en los términos de lo que está ocurriendo ahora. Digo, vimos lo mejor y lo peor, porque también podemos decir, el trabajo de Noroña como presidente fue excelso, fue maravilloso. Yo creo que en toda mi carrera no había visto un momento en el que alguien disfrutara tanto la presidencia del Congreso. Nadie nunca lo había hecho tan bien.
sí lo podemos decir, pero tampoco habíamos imaginado a la bancada de izquierda aplaudirle a Yunes, a un Yunes. Entonces, estas cosas efectivamente son dos realidades que se contraponen, pero que coexisten y que al ser contradictorias por sí mismo van a generar debate. Y entonces la invitación acá es no le tengamos miedo al debate, no agredamos a nadie, pero tengámoslo, es necesario, porque estamos en una democracia. Este es el principio inalienable al que debemos sujetarnos todas y todos. Sería el mismo planteamiento, querido Federico, amén de lo que hemos platicado en otras oportunidades, y que tiene que ver precisamente con este escenario que se vive en la actualidad, en donde existe, por supuesto, un amor bien ganado, bien reconocido, porque es eso, es ese sentimiento hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Existe el otro lado, un odio hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador, y en esos extremismos de repente se puede llegar a perder precisamente la crítica, o se puede malinterpretar muchas veces la crítica con una finalidad de golpear o de apapachar. ¿En dónde debe estar la crítica en toda esta discusión? Es, les confieso a ustedes, a nuestra audiencia, que me resulta fascinante este programa y que de entrada pienso que nos queda corto el tiempo para desarrollar las ideas. Tengo tantas cosas que quiero compartir. A ver, porque me parece, porque yo he estado personalmente involucrado en una tarea desde hace muchos años, incluso marginando, no lo digo victimizándose, lo digo porque yo soy responsable de mis propios hechos, pero quiero decir, he puesto mucha convicción y muchos recursos y mucho tiempo en una tarea que creo fundamental. Yo siempre digo desde mi modesta trinchera, y con mis limitaciones, pero de combatir la narrativa a la derecha, que es una narrativa falaz y peligrosísima para el mundo. Cuando volcado a esa tarea, te topas con que cuando esbozas una crítica, eres tratado como si fueras una voz de la derecha, lo que se te produce es un problema no conceptual, filosófico, racional, sino emocional. Porque tú quisieras decirle a tanta gente, oigan, pero a ver, ustedes han borrado de un plumazo todo lo que yo dije durante este tiempo. Por eso yo me identifico con el caso Pérez Ricard. Porque Pérez Ricard, como su pareja, Vanessa, como Billy Ríos, como Hernán Gómez, que son catalogados como gente de Corea del Centro, han hecho muchísimo por la 4T. Porque solo con presentar la evidencia en medios masivos de comunicación a un público enceguecido por la narrativa a la derecha, solo con presentar la evidencia ya haces una tarea de izquierda, que es lo que tú siempre comentas, Jesús. El periodismo es de izquierda por definición. El solo decir la desigualdad es un hecho y en este sexenio se ha revertido el proceso de desigualdad. Solo con plantear eso en los grandes medios de comunicación de la derecha, qué bueno que lo dicen en el Reforma, qué bueno que lo dicen en Televisa, qué bueno que lo dicen en Grupo Fórmula, qué bueno que lo dicen allí, para que muchísima gente que se ha tragado las falacias de la derecha diga, ah, oye, no, pues vean el cambio operado en Denise Merker. Denise Merker, que era antiobradorista de hueso azul, ha ido cambiando su forma de pensamiento porque ha interactuado con Cepeda Patterson. Al tener en su programa no solo a Carlos Bravo Regidor, estoy nombrando a todo el mundo, vas a tener que avisarle a todo el mundo que han sido nombrados en narrativa, pero no los nombro porque me interese la discusión personalizada con ellos, los nombro como ejemplos, por favor, quiero que la audiencia entienda, como ejemplos públicos de lo que estoy diciendo. Al haber hecho convivir en su programa a Carlos Bravo Regidor con la perspectiva de Cepeda Patterson, todo el público de Dresser, de Merker, perdón, de Denise Merker, ha hecho un pequeño giro de perspectiva, ha dicho, ah, oye, esto no es tan así, lo de la dictadura es una exageración. Es fundamental en la batalla narrativa que esas voces ocupen espacios en los medios que usualmente son monopolios del discurso de la derecha. Fundamental. El que no entienda esto, compañero, no entiende algo estratégico, les pido que revisen cómo explica este fenómeno tanto mejor que yo, Pablo Iglesias. La gran batalla hoy se da en los medios de comunicación y es la batalla narrativa. Ahí es donde hay que derrotar a la derecha. Luego hay que derrotarla en el legislativo, en el Poder Judicial. Pero primero hay que derrotarla en los medios masivos de comunicación.
Entonces, bueno, dicho esto, volvemos un poco a lo que tú habías planteado de las peleas entre las posturas de izquierda. Para mí el gran movimiento de izquierda actual es el feminismo. El feminismo es una revolución de izquierda. Entendía a la izquierda siempre como la reivindicación de la justicia en todos sus ámbitos, como la reivindicación de la libertad de las personas a vivir la vida como quieren, como la reivindicación de las minorías o mayorías oprimidas. Entonces, hay que entender que tenemos muchas reivindicaciones de gran importancia que conviven y que el obradorismo no es sino una más de ellas, muy importante. Con una más no la quiero descalificar, muy importante. El obradorismo es un movimiento de masas. Ahora, yo quiero concluir esta intervención diciéndole a nuestra audiencia, porque la conozco, sé cómo está formada, sé en general cómo piensan, aunque por supuesto que en la audiencia de narrativas hay gente que piensa diferente y lo celebro, hay un claro sesgo, y con sesgo no demerito nada, yo también tengo un sesgo de izquierda, hay un claro sesgo obradorista. Y a veces, cierto, cuando nosotros esbozamos aquí en este programa algunas críticas a la 4T, al presidente mismo, a algunos voceros de la 4T, la gente se enoja mucho en narrativas y los comentarios son bastante enojados. Yo le quiero decir a esa audiencia que es fundamental que comprendamos que estamos en el mismo campo, que es el campo popular y el campo de la decencia y el campo de la justicia social. Que si nos fracturamos por pequeños egos, vanidades, malos entendidos, marginando a las voces críticas, eso es fracturarnos en vez de agruparnos. No vamos a poder dar resistencia a la derecha de siempre, que está agazapada hoy, que hoy parece derrotada, pero va a regresar, créanmelo, lamentablemente, esto es así. Y aunque no regresara por razones de índole ética y hasta estética, tenemos que recuperar el sentido colectivo y de tribu. A veces las críticas desilusionan porque hemos puesto tanto sentimiento en un proyecto político que es casi como identitario. Dices, bueno, yo aquí está jugado mi corazón, está jugada mis expectativas personales, mi militancia, tanta gente que ha militado, tanta gente que ha militado en Morena, tanta gente que ha puesto parte de su destino personal creyendo en un proyecto colectivo. Y a veces vienen las críticas y dicen, no, pero este tipo viene aquí a tumbarme esta emoción y mi necesidad de pertenecer. No, al contrario. Todos nuestros líderes en algún momento nos han roto el corazón, porque los líderes, si son buenos líderes, entienden que deben manejarse entre inconvenientes, como dice López Obrador. En algún momento nuestros líderes o las personas o las voces con las que nos identificamos y que han formado también nuestro pensamiento han dicho algo que no nos gusta y decimos, chin, pero si tú entonces no piensas como yo, y sentimos como una incomodidad, un desacomodo, una frustración, un enojo. Gestionemos bien ese enojo. La única causa importante es la de la justicia en todas sus dimensiones, la de los derechos humanos, la del bien común y la de la libertad. Esas son nuestras. Eso es lo que nos une. Líderes mayores, menores, que se van, que vuelven, mejores, que han dejado su marca en la historia, como sin duda lo ha dejado López Obrador, bienvenidos, los necesitamos. El ser humano necesita el liderazgo, pero no olvidemos que el único líder de verdad es aquel que debe habitar nuestro corazón. Son estos valores que yo digo. Y cuando identifiquemos que estos valores nos unen, nos agrupan y nos hacen pelear por ellos, más allá de críticas o líderes menos buenos o más buenos, estaremos todos en el mismo canal. Ahí sí que los que se salgan de eso serán robados, buenonditas o de Corea del Centro. No, el eje es un eje moral, no es un eje identitario de causa, de escudito. Morena se puede pintar del color que quiera. Morena es un instrumento para una mejor sociedad. Nunca perdamos eso de vista. Pues ahí tiene usted, amigo y amiga, precisamente de narrativas. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo el favor de su atención y, por supuesto, pedirle su comentario, su punto de vista sobre este tema. Ricky Valderas, como siempre, muchas gracias. Querido Jesús, querido Federico, como siempre ha sido un placer. Este episodio particularmente ha sido bastante interesante y solo me queda invitar a la audiencia a abandonar el tanatismo. No creo que la solución sea simplemente desacreditar a las personas con las que no coincidimos. Tratemos de tejer puentes, que creo que es uno de los objetivos de narrativas. Un abrazo, querido. Y qué Fede Bonazo, siempre un placer.
El placer es mío, querido Jesús. Gracias por compartir el espacio que has conquistado con Ricardo y conmigo y un abrazo grande a la audiencia de Narrativas. Ahí tiene usted, amigo y amiga. Si les gusta narrativas, eche el super chat, el super gracias en este momento. Yo, como siempre, le agradezco el favor de su atención y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.